Estamos de vuelta en 55 minutos. Hoy hablamos con el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Justamente en este tramo de la entrevista vamos a hablar de política y de lo que él piensa de las actuaciones del actual Ministerio Público, específicamente contra la gente de su gobierno. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, Abel, ¿qué piensas de las operaciones que están haciendo ahora el Ministerio Público? Si crees que es una operación política, si crees que se ha excedido el Ministerio Público en cuanto a los operativos, si podría ser un acto de venganza en el caso del señor Jean Alain Rodríguez, porque dicen algunos, y él mismo dijo en el estrado, que parecería que algo quedó entre él y la actual Procuraduría y como que se la debían y parecería que se le estaban cobrando. Palabras de Jean Alain, no palabras nuestras. ¿Te parece que se ha excedido el Ministerio Público? ¿Te parece que hay una especie de persecución o tú apoyas lo que están haciendo las autoridades de este momento? Bueno, la verdad yo no tengo quizás una base para involucrarme en una opinión particular sobre ese hecho y me remito siempre a que debemos aplicar la justicia sin que ésta se convierta en una injusticia, aplicar la justicia sin que se vea que es dirigida contra un sector o contra un partido político. La corrupción no debería tener banderías políticas o más dicho, las sanciones no deben tener banderías políticas, sino que debe ser contra aquel quien cometa el hecho que esté reñido con la ley. Y en ese sentido, lo que siempre quienes se encargan de esta persecución deben garantizar que el debido proceso se lleve a cabo, que la dignidad del ser humano no se vea afectada. Eso sobre todo porque al fin y al cabo, la misma presunción de inocencia establecida en la Constitución de la República establece tu inocencia hasta que un tribunal pueda decidirlo. ¿Qué es el problema que pasa en la República Dominicana? Que no importa que tú hayas cometido el hecho o no, si ya sobre ti hay una persecución basada en hechos planteados, ya la opinión pública te condena. Entonces, la presunción de culpabilidad. Básicamente ya la gente lo asume. No importa que un tribunal te descargue o no importa que sean hechos no comprobados o inventados o de la forma que sea. Al fin y al cabo, eso debe evaluarse en un tribunal despejando las contaminaciones políticas. La justicia no debe tener color preferido político, sino la justicia, como bien lo dice una imagen que siempre sale de la justicia, una mujer ciega con la venda, los ojos vendados, es para no distinguir entre uno y otro, sino juzgar de acuerdo con el derecho y además con las pruebas presentadas. ¿Y qué opinión tú tienes sobre la celebración que tiene la sociedad de manera común a través de redes sociales del apresamiento del señor Jean Alain Rodríguez? Muchos memes, muchos videos, mensajes de la gente contenta, celebrando, inclusive diciéndole que le salieron caros los plátanos que le dejó a Jenny Berenice en la caja fuerte. Bueno, independientemente de que un tribunal determine más adelante los hechos, sean en una dirección u otra, como sociedad lo que debemos es revisarnos, ver qué es lo que queremos, si queremos ver sangre o si queremos justicia. Yo creo que debemos inclinarnos por la justicia, debemos inclinarnos porque se actúe, no importa el estamento, sea desde la persecución, desde la conformación de las pruebas, como de la evaluación de estas por parte de un juez o de jueces. Debemos como sociedad esperar que siempre el deseo debe ser que prevalezca la verdad y que en base a la verdad entonces puedan juzgarse los hechos. Eso es lo que nosotros debemos querer como sociedad, vernos en el espejo de otros países, vernos en el espejo como sociedad, qué es lo que queremos, qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Es importante el show en el momento o que nos enfoquemos en que la verdad salga a relucir o en satisfacernos de acuerdo a que una gente nos caiga bien o mal. No, al final lo que debemos es luchar por la justicia entre todos. No importa con quién sea, porque hoy en día puede ser contra un político, mañana contra un sacerdote, contra un estudiante. Entonces lo importante es que la justicia sea real, que no se convierta en una guillotina de morales, de la moral de un ciudadano que a lo mejor no tenga que ver con el hecho, porque no se ha juzgado aún. Entonces esperemos. La intención de cada dominicano, y es la mía también, es que se persiga a los que cometan
los actos que atenten contra las leyes, que atenten contra la moral, con quien desvíe fondos que deben ser para los ciudadanos, para las obras que como servidores públicos tenemos que llevar a cabo. Esa debe ser la intención y debe ser, por eso es que debemos celebrar cuando entonces la justicia llegue a quienes cometan esos hechos, pero hay que esperar antes de celebrar o de querer ver correr una sangre que quizás no tenemos los elementos aún. De eso se encargará la justicia. Y si el presidente fuera Abel Martínez en este momento, ¿cómo estaría siendo el manejo de la pandemia? ¿Cómo estaría siendo el manejo de la crisis fronteriza o posible crisis fronteriza? ¿Y cómo sería el manejo de la justicia? Bueno, la justicia, para empezar por la última pregunta, imaginando que tú fueras presidente, la justicia debe ser independiente, pero realmente. Mientras la justicia dependa del lapicero, de un decreto y manejado por un presidente de la República, no importa. Las intenciones pueden ser buenas, pero mientras exista esa justicia que pueda ser movida, que pueda ser cambiada por una voluntad política, entonces la independencia desde el punto de vista del Ministerio Público es discutible. Es discutible. No quiere decir que no lo sea, porque bueno, también tú tienes la intención, tú hace un cronograma de trabajo en la dirección de respetar eso, pero también y cuando la justicia se convierte no en independiente, sino en verduga. Entonces, nosotros lo que tenemos que promover una justicia que sea real, que sea creíble y que vaya en la dirección de juzgar los hechos tal como son, no con influencias de sectores, sean políticos o sean de cualquier índole en la República Dominicana. Estamos muy lejos todavía en esa dirección. Y no me refiero solamente al Ministerio Público, me refiero desde la Policía Nacional, me refiero de los organismos investigativos del Estado, me refiero sobre los fiscales, me refiero sobre los jueces. Yo creo que nos falta mucho camino por recorrer. Hemos dado pasos en esa dirección. El Partido de la Liberación Dominicana, cuando fue gobierno, inició ese proceso. Nosotros conocimos esas leyes en el Congreso Nacional que van en la dirección de crear una carrera del Ministerio Público, que crea un consejo superior del Ministerio Público y crea además esa ley de carrera. Vamos encaminados, pero no creemos que aún que ya lo hemos logrado. Falta mucho camino por hacer y en eso depende mucho de la voluntad desde el Estado Dominicano, del presidente de la República, pero también de toda la sociedad en su conjunto, que no vea al Ministerio Público como un verdugo para satisfacer ansias o deseos en el momento. El Ministerio Público debe ser un organismo persecutor e investigativo de hechos, y estos hechos, si dan al traste con alguna violación, entonces someterlo ante los tribunales. ¿Te lleva bien con el presidente? Bueno, sí, yo creo que sí, aunque no hemos tenido oportunidad de hablar él siendo presidente o nosotros como alcalde de Santiago, pero es lo importante que los intereses nacionales, en este caso los intereses de Santiago, estén por encima de lo que sea alguna diferencia política del presidente y del alcalde. Nosotros siempre vamos a promover, no es que me caiga bien el presidente o que yo le caiga bien al presidente, no es que actuemos él desde donde le corresponde a él y nosotros de donde nos corresponde a nosotros, por el bien de nuestra ciudad y por el bien del país también, que se llama República Dominicana, donde estamos todos los dominicanos y que nos debe doler esta patria de Duarte, Sánchez y Mella. La pandemia, si tú fueras el presidente, ¿qué de diferente tú harías? Bueno, ha habido mucho manejo errático desde el Estado Dominicano en el manejo de la pandemia. Yo creo que también debemos pensar no solamente en los protocolos que debemos llevar a cabo. Yo creo que eso es una responsabilidad también de cada ciudadano, no solo dejársela al gobierno, pero también desde el gobierno deben establecerse oportunidades para que la gente, aún llevando su protocolo, llevando las medidas adecuadas, que también pueda sobrevivir. Hay que darle apoyo a los sectores empresariales, pero sobre todo a los microempresarios que ahora se han ido a la quiebra. O sea, hay una preocupación constante de pérdida de empleos. ¿Qué está haciendo el gobierno con eso? Nada. El gobierno pasado, encabezado por el compañero
de partido nuestro, Danilo Medina, creó, sentó bases, dio apoyo a empresas, a los empleados, a los empleadores, para que pudieran sobrevivir en medio de esta crisis que estamos. Pero cada día eso se ha ido empeorando. Al día de hoy, los programas sociales del gobierno no están funcionando como deberían estar funcionando. El apoyo a sectores como la agropecuaria no está funcionando. Le han dado la espalda al campesino, le han dado la espalda a los ganaderos. El campo está abandonado. Amas de casa que habían constituido empresas en sus municipios para producir aceite de coco, por ejemplo, o para exportar materiales con que en otros países hacen licores, se le han quitado los camiones, los centros de acopio. Esas conquistas del sector agropecuario que se hizo en el gobierno del PLD, ahora se le ha dado la espalda, se le han quitado los tractores, las palas, los gredas, para ese apoyo al campo. Pero, ¿qué ha pasado con los préstamos a través del Banco Agrícola o de otras instituciones del Estado financiera? O sea, no ha habido esa canalización de esos recursos de préstamos blandos para que nuestros agricultores puedan sustentar sus sembradíos. Eso es preocupante. No solamente es definir un protocolo del manejo del COVID, es también apoyar a los dominicanos y dominicanas que necesitan seguir viviendo. Entonces el gobierno en ese sentido le ha dado la espalda a estos sectores y por eso vemos que hay una pérdida constante de empleo, hay un crecimiento de la inseguridad en nuestro país, pero es que mientras más desempleados haya, mientras más gente que haya que no pueda tener acceso a la canasta básica para sobrevivir en su familia, entonces van a acudir a la delincuencia. Entonces todo es un equilibrio que el gobierno debe tomar en cuenta y además adelantarse a los problemas, manejar más gerencialmente y con efectividad lo que tiene que ver los planes desde el gobierno. No solamente quiere decir el gabinete de salud, no, es desde el punto de vista económico, es desde el punto de vista de la seguridad. ¿Tú crees, Abel, que es momento de aumentar los salarios? Ya el tema está sembrado, el gobierno vino con buenas noticias para la gente, pero a propósito de que hablas de la pandemia, de que hay compañías quebradas, productores que no tienen para producir, ¿tiene la sociedad económica del país en este momento una plataforma para hablar de aumento de salarios? Bueno, es que hablar de aumento de salario tiene que hablar entonces de darle apoyo, porque hay empresas que si tú le hablas de aumentar los salarios se van a ir a la quiebra o van a tener que despedir a empleados. En el caso de los ayuntamientos, por ejemplo, ¿cómo le aumentamos a personas que ganan 8,000, 10,000, 12,000 pesos? Porque no hay manera tendría que salirte sin fondo los cheques, pero así también en el sector productivo. Yo diría que el gobierno lo que tiene que implementar medidas económicas que vayan en auxilio de esas empresas, de esos negocios informales, de esas empresas formales también, para que a su vez puedan tener mayor acceso a aumentar su producción y con ello también crezcan los empleos. No es aumentar, porque el gobierno, ¿qué va a decir? El gobierno va a aumentar los salarios, muy bien, pero yo prefiero que mejor disminuyan el precio del pan, que disminuyan el precio del aceite, de la varilla, del bloc, del cemento, del atado, de hormigón, todos esos precios. No importa, ¿qué importa el que aumenten un 20%, un 30%? Si igual el sueldo tuyo no alcanza para cuando vas al supermercado, cuando vas al colmado, tú no tienes manera de sobrevivir. Entonces, lo que se necesitan son medidas efectivas para que los precios de los alimentos puedan ser estables, que esa escalada alcista que hay pueda controlarse, que puedan esos precios volver a su estado de hace un año o como lo dejó el gobierno anterior. O sea, ¿qué tú haces con más salarios? Igual se te va a ir en el aumento de los productos que tú compras en el día a día. Ya las familias no pueden reparar su casa o construir su casa porque ¿cuánto subió la funda de cemento, el bloc, la varilla? No hay manera. Entonces el gobierno lo que debe es ir al origen del problema y no con paños tibios, aunque es justo un aumento de salario, no solo del sector público, también, no solo del sector privado, también del sector público, pero ese no es exactamente el problema que va a solucionar esta crisis que está afectando a todos los dominicanos. Gracias, Abel. Gracias a ti. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, estar yo en Santiago y tenerte en esta entrevista, porque la que se trasladó fui yo.
Ahora falta ver qué va a pasar el fin de semana y disfrutar la noche. Bueno. Salir a pasear por Santiago. Claro que sí. Ver los corazones que tú pusiste en la ciudad. Tienes que tirarte fotos ahí, tienes que ir a los murales que hemos construido, que hemos hecho en toda la ciudad. Santiago es una exhibición permanente de arte urbano. No tienes que ir a una galería de arte en París o en Nueva York. Santiago es una obra de arte. ¿En serio? Disfrútala, claro que sí. Y verás que, aunque tú eres una mujer bella, elegante, en esos murales y en esas obras de arte, la belleza va a crecer más todavía, porque son fotos espectaculares que han sido usadas incluso para grabar música urbana, programas de televisión. Nosotros hemos tenido programas de televisión, tanto locales, pero también El Gordo y la Flaca, programas internacionales han venido aquí a nuestros murales y a nuestro Santiago a hacer sus grabaciones, y bueno, quedan hermosísimos y espectaculares. Lo dices con orgullo, yo creo que te lo estás disfrutando, lo de la Claro alcaldía. que sí, los resultados, eso es lo que vale la pena del trabajo, hecho con amor y voluntad. Gracias, Abel. Gracias a ti.